Sí, bueno, yo soy Evoe Sotelo y soy parte de este proyecto de vida que es Kiatora Monorriel. Soy coreógrafa, intérprete, performer y de unos años para acá me siento más como investigadora del cuerpo. Me gusta pensarme así porque creo que eso es lo que al final de cuentas ha sido lo que me ha definido en los últimos años. Un proceso inagotable de investigación con relación al cuerpo dentro del espacio de lo performático. Yo soy Benito González, tenemos ya pues prácticamente 30 años como Kiatora Monorriel. El próximo año cumplimos 30 años en esta aventura que ha significado Kiatora Monorriel, que lo definimos más bien nosotros como un proyecto escénico, no precisamente como una agrupación, que en algún momento lo probamos en una agrupación escénica un poco más tradicional, pero nos dimos cuenta que no funcionábamos bajo esa lógica. Y bajo este proceso de investigación que ha significado Kiatora Monorriel a lo largo de este año, he sido yo coreógrafo, performer, le he entrado también al diseño sonoro, he hecho el diseño gráfico de Kiatora Monorriel, y últimamente he estado más en relación con el video. He entrado más a esto que me gusta llamar como videocoreografía. He investigado más por ahí y me ha llevado a estudiar una maestría en cine. Empezamos Kiatora Monorriel como un dueto, o sea, como lo que somos ahorita, como lo que seguimos siendo, pues. Esencialmente siempre hemos sido Kiatora Monorriel, Evoe y yo. Da la casualidad que somos compañeros de vida también, entonces eso ha hecho que, eso ha implicado la permanencia del proyecto también de Kiatora Monorriel, pero ha implicado también una bifurcación de ideas que se empatan y que se unen en cada nuevo proyecto. Pues al inicio los proyectos que hacíamos los hacíamos a la limón totalmente. Era una simbiosis, era difícil definir quién hacía la coreografía. A veces le poníamos que la hacía uno, la hacía el otro porque la idea surgía de alguien, pero realmente las coreografías, los conceptos eran de los dos, ¿no? Y eso se fue bifurcando, pero siempre bajo como la ayuda del otro, siempre bajo la reflexión del otro también, ¿no? Entonces eso ha implicado también que nuevas personas se integraran a Kiatora Monorriel desde el principio, ¿no? Respecto a nuestro lenguaje, a nuestro imaginario, a nuestra manera de construir, digamos, lo coreográfico, al principio nos centrábamos y había un interés casi que único con respecto al movimiento y su relación con el espacio-tiempo, ¿no? Entonces nos decíamos incluso que no nos interesaba hacer coreografías donde, por ejemplo, fuera importante la relación de género, ¿no? Sino nos imaginábamos casi como objetos moviéndose en el espacio y dialogando con el tiempo. Y entonces había un interés muy profundo en las formas corporales, en las dinámicas energéticas, en el uso y la apropiación del espacio, en lo visual, por ejemplo, en el vestuario, los colores, las texturas. Es decir, había como una mirada muy plástica tal vez y muy relacionada con otros espacios o territorios del arte como el cine, la fotografía, la música. Entonces eso, creo que de alguna forma estábamos muy interesados en hacer una danza también, y creo que ahí había un posicionamiento político muy claro que no alcanzábamos a verbalizar tal vez porque éramos jóvenes y no teníamos tanta claridad. Pero sí había un posicionamiento político porque nos queríamos deslindar de la danza que veíamos que se hacía
a inicios de los 90, que era muy solemne y muy como muy interesada en hacer valer los valores virtuosos, entre comillas, del bailarín como una persona que tiene capacidades físicas que no tiene cualquier persona. Entonces eso no nos interesaba, no nos gustaba, de hecho, posicionarnos como performers desde ese lugar, sino nos parecía muy importante hacer una danza que partiera de un ejercicio de movimiento que tuviera más relación con el movimiento cotidiano. Entonces nuestro lenguaje partía mucho de las acciones cotidianas que íbamos deconstruyendo y las íbamos resignificando. Entonces por eso nos decían que no era danza. Lo que hacíamos en los 90 era ¿qué están haciendo estos dos? Que dicen y tienen toda la irreverencia de venir a formar parte de una programación de danza con algo que no es danza, ¿no? Y la gente de teatro decían, no es teatro tampoco, pero nos gusta porque no es danza. Entonces estábamos como en un ámbito en donde nuestros seguidores eran la gente de danza que era un poco rebelde y la gente de teatro que le gustaba la exploración corporal, ¿no? También nos seguían gentes de cine, gentes de otras disciplinas. Y así hasta el día de hoy creo que eso es lo que nos ha mantenido. A mí me parece como interesante verlo así, porque aunque nuestros qués han cambiado en el tiempo, es decir, nuestros temas o nuestros intereses sobre qué vamos a expresar a través del movimiento ha cambiado, lo que no ha cambiado es el cómo, es decir, ese interés en hacerlo siempre a partir de un proceso investigativo, a partir de recursos que descubrimos y que nos parecen de alguna forma que tienen un potencial de exploración vigente todavía. Y eso lo decimos tal cual, como John Cage lo decía también en la música, eso está en la vida cotidiana. O sea, ese movimiento que nos interesa está en nuestra vida cotidiana, es el movimiento que hacemos todos los días para hacer las acciones de una vida rutinaria, ¿no? Y lo que nos interesa es resignificar la rutina, es como darle la oportunidad a esas formas de movimiento que podrían desecharse fácilmente por no ser consideradas interesantes o importantes o valiosas. Entonces allí es donde creo que hemos continuado y que al día de hoy, casi a 30 años de haber surgido como proyecto, seguimos defendiendo y nos sigue apasionando la posibilidad de explorar esa parte del cuerpo y de lo humano también. Y además algo que creo que se ha hecho incluso en mí más patente con el tiempo es que nuestro discurso o nuestra reflexión artística va enfocada hacia la danza y hacia el público de la danza, porque muchas ocasiones nos han dicho, es que lo que ustedes lo que ustedes hacen no es danza, se acerca más al performance, o por qué no le buscan por otro lado, que no sea la danza. Y yo pienso que no, o sea, justo es en la danza donde nuestro discurso ha tomado fuerza realmente, porque es ahí al público al que nos hemos querido dirigir, pues, como con la intención de diversificar y de ampliar un poco los conceptos que en la danza tradicional suelen ser muy rígidos, ¿no? En relación a qué es danza, qué es coreografía y qué es arte. Esas tres preguntas siempre han estado presentes en cada una de las coreografías que hemos realizado, desde la primera, desde Estoy Cansancio, hasta lo último que hemos hecho. Realmente esas son las tres preguntas que nos han motivado a seguir adelante. Sí, Asunto Latente en realidad es una pieza que parte de la necesidad de moverse lo mínimo indispensable y de realmente hacer un marcaje, así como en el fútbol, hacer un marcaje hacia el movimiento intencionado desde el punto de vista dancístico.
Es decir, no queremos el movimiento intencionado desde el punto de vista del performer que se ha construido en la danza como forma disciplinaria, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Realmente nos costó mucho porque empezamos haciendo justo trazos y movimientos dancísticos, coreográficos como muy académicos tal vez, y nos sirvió mucho porque un día dijimos, va todo a la basura y lo único que queremos es partir de aquí, de esta imagen en donde, era una imagen muy simple, donde había una tormenta de aire, ¿no? Y simplemente era como cubrirse y avanzar con dificultad en esa tormenta de aire. Eso fue el punto de partida. ¿Y qué sucede con ese pequeño germen, esa pequeña imagen germen, o a nivel también como imagen experiencia corporal? Pues que se va desarrollando lentamente y el proceso fue ir investigando hacia dónde nos llevaba esa pequeña situación, ¿no? Y las pautas eran moverse lo necesario y avanzar, que el discurso temporal fuera muy elongado. Es decir, nos íbamos a sumergir en una especie de mapa temporal muy elongado, como cuando editas música, ¿no? Y que elongas la partitura temporal. Y entonces lo que puedes hacer es darte cuenta que hay una microgeografía muy compleja y muy llena de situaciones, de posibilidades que no puedes ver cuando ves el mapa en su temporalidad normal, ¿no? Solo cuando la elongas te das cuenta que adentro de ese espacio temporal hay una serie de situaciones visibles y muy expresivas que no reconoces a la primera, ¿no? Solo cuando te pones en la situación de realmente experimentar el tiempo lento. Entonces era esa imagen, esa situación, que es situación corporal, fisiológica, psicológica, emotiva, o sea, es una situación compleja, cómo nos va llevando esa caminata con esas implicaciones que forman, digamos, el imaginario, cómo nos va llevando a desarrollar la situación. Y es muy bonito porque es como escribir un cuento o escribir una historia. En realidad te pones en la situación de devenir en esa situación y de descubrir qué va sucediendo con estas dos personas que están estamos en dos diagonales y vamos avanzando hasta que nos encontramos, ¿no? Y qué pasa con ese encuentro que no se da y que realmente la posibilidad de encuentro en ese primer momento se pierde, ¿no? Eso sucedió así, porque así lo fuimos explorando y es como construir una pieza a partir de improvisación, no en el sentido de improvisar para después sellar, para después elegir lo que nos gustó de la improvisación y entonces sellarlo y dejarlo clausurado, sino la pieza es, un proceso de improvisación en sí mismo, ¿no? Y así lo vivíamos también como experiencia al interpretarlo. Y lo que sucede es que empezó a hablar pues de muchas cosas, o sea, de las relaciones humanas, de los vacíos, de las ausencias. Le puse ese título porque para mí empezó a ser un sueño pesadillesco en muchos momentos, ¿no? Con una gran violencia implícita y explícita también, sutil pero explícita también. Y entonces lo que se fue construyendo es eso, como una historia que como si fuera el pequeño salto hacia un abismo que es el espacio de lo onírico, ¿no? De lo oscuro, de lo interior. Y así fue. El tema fue recurrir también a un texto que yo tenía bien grabado en mi memoria, que es un sueño que tuve a los 16 años, ¿no? Y es el texto que digo justo en un momento de la obra, en donde
vaya, la imagen es ver unos círculos negros en el cielo y ver que van cayendo y van cayendo y van bajando y van bajando, y a medida que te acercas y te acercas y te acercas para ver de qué se trata esos círculos, esas esferas negras que van cayendo, hasta el momento en que te das cuenta que son personas, que son las coronillas de muchas personas que vienen cayendo hacia la Tierra, ¿no? Ese momento es un sueño real que de alguna forma es el centro de la propia pieza. Creo que también dentro de la oscuridad y lo pesadillesco que puede ser el campo, digamos, emocional que genera la pieza, está llena de juego. O sea, es una pieza que hicimos y disfrutamos mucho en el proceso y que disfrutamos mucho siempre que la interpretamos, porque sigue habiendo esa capacidad de jugar, de divertirnos con el propio proceso de construcción de una idea, ¿no? De edificación de un asunto, de una idea, de algo que quieres descubrir en el camino. Yo creo algo muy importante también, para mí Asunto Latente cierra un ciclo e inicia uno nuevo también, porque la hicimos con el pretexto de los 20 años de Queatora Monorriel, del 20 aniversario de Queatora Monorriel, y justo coincide también en que un año antes había nacido Hunt, nuestro hijo, que después de 20 años de estar juntos, nos decidimos a tener un hijo ya después de los 40 años. Y eso para nosotros también a nivel personal implicaba como una nueva etapa, pues, ¿no? Como pareja, pero también en la creación, porque a final de cuentas influyó muchísimo, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que Asunto Latente sí cierra un ciclo como de simbiosis total para dar espacio a algo nuevo también. Para nosotros fue fundamental ese diálogo con Mauricio Asensio, que además ha sido un compañero de travesía invaluable, ¿no? Y creo que para él también esa pieza significó un momento muy importante en su propio desarrollo, pero vaya, tú lo has dicho muy bien, la propuesta de Mauricio es la que contiene a estas dos energías que de alguna manera encarnamos Benito y yo. Y es la que le da la posibilidad, la luz y el diseño del espacio, también esas líneas de tensión que traza en todo el espacio escénico. Eso es algo con lo que estábamos dialogando todo el tiempo, Benito y yo, mientras estamos interpretando. Los cambios sutiles de luz, la forma en que la luz te envuelve, la forma en la que demarca también la luz el espacio y que te propone herir el espacio con una pisada, ¿no? Eso es fundamental. Creo que ese diálogo con lo lumínico, en tanto también espacio que generas, ¿no? Dentro de la propia propuesta. Mauricio nos va abriendo espacios al momento en que vamos dialogando en el tiempo. Y es como si nos abriera rutas o puertas que atravesar. Y ese diálogo con la luz genera también la posibilidad de un imaginario interno muchísimo más enriquecido y dinámico. Que eso es lo que era también uno de los planteamientos a nivel de premisa, ¿no? En el cuerpo las acciones son mínimas, pero implican una actividad muy intensa internamente, que es una actividad que tiene que ver con la construcción de estados anímicos, psicológicos, es decir, hay una gran producción de imaginarios simbólicos internos que se expresan en lo mínimo en el cuerpo, y eso mínimo está
la idea es que esté cargado de una potencia también muy, muy alta, que se sustenta en ese discurso interno, ¿no? En ese diálogo interno. Y ahí la luz era fundamental porque provocaba la pregunta-respuesta interna, ¿no? O el diálogo interno también. Yo creo que también fue determinante el proceso que Boe había tenido como performer y como creadora en danza mínima, porque creo que de alguna manera se consolida mucha de la investigación de el mínimo movimiento con su máximo valor expresivo, ¿no? En Asunto Latente creo que se consolida mucho toda esta investigación que ya tenía Boe como 3, 4 años realizando, y en donde yo participaba con lo sonoro también, pero me integro en esto de Asunto Latente ya como performer también, y creo que sí, todo ese proceso fue súper importante. Bueno, a mí, de entrada, Danza al Borde para mí es una iniciativa que me parece ejemplar, ¿no? Yo siempre la pongo de ejemplo a donde voy, de lo que implica conceptualizar y realizar íntegramente más allá de un festival, es un proyecto de confluencia que provoca la confluencia del pensamiento, de las acciones en torno al cuerpo, de las discusiones sobre lo escénico o lo performativo en estos tiempos además tan interesantes, ¿no? Tiempos en donde hay cruces por todas partes de intenciones, de formas de hacer, de formas de pensar. Entonces creo que Danza al Borde para mí ha sido un ejemplo de cómo hacer posible esos cruces, hacer posible los debates inteligentes y hacer posible la ocasión para ver directamente, para sentir directamente el pulso de lo que se está gestando en Latinoamérica, pero también en ciertos lugares del mundo que creo que ustedes siempre han tenido ese ojo para ubicar las propuestas de interés que en el día de hoy se están realizando, ¿no? Y las hacen posibles para compartir en Valparaíso. Y de Danza al Borde, pues simplemente muchos recuerdos del espacio público, de las acciones en el espacio público, muchísimos recuerdos de la gran afluencia en todos los foros, en todos los teatros que convocaban al público en cada edición, la gran diversidad de espacios en los que se podía programar danza, ¿no? Esta capilla, pero también el Teatro Mauri y los parques y los andadores, en fin. Creo que sí, Danza al Borde lo recuerdo como un tiempo de emergencia dancística y de emergencia corporal en que convocaba a la comunidad entera, ¿no? No era nomás un evento para ir a presentar tu trabajo, sino un momento de confluencia, de convivencia y de creación mutua también. Lo vivimos en 2009 cuando fuimos con Alas de Madonna y que se hizo esta tipo residencia, ¿no? Donde participaron varias agrupaciones, en donde los chicos participaron con gente de otros lugares también del continente y fue una experiencia maravillosa. Somos una sociedad llena de condicionamientos. Yo he pensado mucho sobre la hiperproducción del espacio en general laboral, incluso artístico, y todos los sistemas de hiperproducción que el capitalismo nos va como condicionando, ¿no? Entonces yo veo que yo quisiera hacer mucho menos
y de manera mucho más profunda, y lo digo en todos los sentidos. O sea, pienso que el mundo tendría que hacer una pausa, el mundo entero tendría que hacer una pausa, y tendríamos que vivir más lento y tendríamos que producir menos, ¿no? Pero mejor también, y más en una relación de equilibrio con la naturaleza, de equilibrio con el ecosistema, de equilibrio con los demás que nos acompañan en lo cercano y en lo lejano, ¿no? Creo que estamos en una vorágine en lo que todo es inercial, ¿no? Y entonces no nos damos el tiempo de hacer la pausa. Vaya, me hace mucho eco porque eso, en lo que yo he venido trabajando tantos años, es lo que me doy cuenta que tendría que aplicar a la vida diaria, ¿no? O sea, yo he hablado conmigo misma y en mis obras muchísimo sobre la pausa como el espacio donde se hace visible lo más importante, ¿no? Para mí ha sido una premisa de trabajo por muchos años. La pausa en las acciones del cuerpo es el espacio donde se hace visible lo más importante. No es el movimiento, sino la pausa, lo que da lugar a la concatenación de las acciones. Y si uno está dispuesto a seguir en este camino, luego de 30 años de tener una agrupación escénica y de 50 años de vida humana, pues, ¿no? También uno dice, bueno, ¿esto representa para mí una nueva etapa o es momento de cerrar un ciclo? Entonces, es un momento de mucha reflexión, realmente, creo, esto de la pandemia. La vamos librando, creo yo, que bien, pero sí es un poco caminar en la cuerda floja, ¿no? Creo que trabajar en lo comunitario, para mí, ha sido un pensamiento que ha estado constante. Si bien es algo en lo que siempre uno está reflexionando como artista, pero hoy más que nunca en la pandemia, trabajar en lo comunitario ha sido esencial. Reflexionar ante eso.